Hola. México ahora. Importantes noticias que acontecen en estos momentos en los Estados Unidos mexicanos. Las confrontaciones por la reforma al Poder Judicial, las huelgas de parte del personal de jueces del Poder Judicial, las caravanas, una vez más las caravanas migratorias y el Día de los Muertos. Son de las importantes informaciones que acontecen en México en la actualidad, así como la expresión, la información de Julio César Chávez, el pugilista, de que desea que sus hijos ya salgan del boxeo. Reforma judicial en México. Una jueza llamada Nancy Suárez acaba de emitir una orden de amparo para que la presidenta de la República elimine de la publicación oficial la convocatoria a reforma del Poder Judicial. Mediante este amparo, la jueza insta a la presidenta a que elimine de esa publicación lo que fue adoptado y que fue un mandato de otros poderes, del poder legislativo. Inmediatamente la presidenta Sheinbaum ha respondido en esos términos a la jueza Nancy Suárez y ha dicho: se publicó porque es un mandato a la presidencia. El Congreso le dio el mandato de publicar, publíquese, y la hemos publicado. Pero además, la presidenta Sheinbaum, a través de la mañanera, ha hecho un recorrido de todo el proceso legal que ha avanzado para llegar a lo que es la publicación de la convocatoria reforma del Poder Judicial. Y ha dicho: se ha cumplido con todos los mandatos legales, constitucionales, para llegar hasta este punto. La decisión de la jueza Nancy Suárez violenta el orden legal, violenta la Constitución de la República y además violenta el mandato que dio el Congreso para que la presidencia publique esa solicitud de reforma, esa necesidad de reforma constitucional. En esos términos, la presidenta Sheinbaum ha dejado claro en la mañanera que la jueza no tiene calidad legal para contradecir la Constitución. De todas maneras, el Poder Judicial sigue en huelga, parte del Poder Judicial sigue en huelga. Ha avanzado también, ha arreciado sus mecanismos comunicacionales. Por ejemplo, los jueces, esa facción de los jueces en huelga, ha convocado a la realización diaria de una entrevista diaria bajo la modalidad de la mañanera. Y hay más presencia en los medios de comunicación, incluyendo las plataformas, más presencia de personas y de grupos que contrarían la reforma al Poder Judicial. ¿Recuerdan ustedes que hace varios meses el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, tuvo un choque de expresión, un choque de posturas con el expresidente López Obrador, precisamente por haberse manifestado Ken Salazar, embajador estadounidense en México, contra la reforma judicial? La presidenta Sheinbaum ha insistido en la legalidad que ha arrastrado todo el proceso que llevó a la publicación de lo que es la necesidad de la reforma al Poder Judicial. Y también ha dicho: no le ha llegado a la presidencia de la República oficialmente, no ha sido notificada de esa decisión de dicha jueza Nancy Suárez. Desde que llegue la presidencia la enviará al Congreso
para que el Congreso le emita su opinión a la presidencia de la República, porque la publicación de la convocatoria a reforma del Poder Judicial, además de haber transitado por todos los procesos legales correspondientes, fue un mandato del Congreso. Lo de publíquese fue un mandato del Congreso y es lo que ha realizado la presidencia de la República en México, dijo la presidenta Sheinbaum. Miren, ya en México, Paseo de la Reforma y múltiples vías públicas e instituciones están ya avanzando sus preparativos para la conmemoración del Día de los Muertos. Es un día no laborable en México, el 1 de noviembre, pero previo al 1 de noviembre, esa conmemoración que recuerda y respeta a los fieles difuntos comienza con tiempo de anticipación, y ustedes ven distintas conmemoraciones, elementos conmemorativos, las catrinas, el pan de los muertos, las carrozas, en fin. Este es un día muy especial y siempre será especial, definitivamente, en cualquier país del mundo, recordar a sus fieles difuntos. Recuerden que una nota de evaluación de cualquier pueblo precisamente es el estadio de sus camposantos. Imaginen entonces ustedes el nivel de respeto que se les tiene a los fieles difuntos en México con mantener la tradición del Día de los Muertos. Una tradición muy cultural, no solo de México, en Latinoamérica, en diferentes lugares, también se ha conmemorado. Con la diferencia de que México fortalece cada día más esa tradición. Por ejemplo, acá en República Dominicana, esa es una tradición que prácticamente se perdió. Solo la conservan algunos campos y hay que retomarla, porque insistimos en que cuando usted ve que en un país se respetan los fieles difuntos, usted ve entonces el nivel de conciencia, el nivel de sensibilidad de ese país. Fíjense que, siguiendo con noticias de México, Julio César Chávez, ¿lo recuerdan? El púgil famoso, de los boxeadores más famosos que ha tenido México y muy destacado en Latinoamérica. Julio César Chávez. Sus hijos también son boxeadores. Deporte que le tengo miedo, yo le tengo miedo. Sobre todo miedo que se acrecentó aquella vez que Ray Boom Boom Mancini, el estadounidense, provocó golpes tan contundentes al boxeador coreano que perdió la vida, ¿eh? Y después lo que pasó posteriormente con parte de sus familiares, incluyendo su madre. Yo definitivamente que yo respeto demasiado el boxeo. De todas maneras, ¿qué quiero decirles? Que Julio César Chávez, el pugilista, famoso pugilista, boxeador mexicano, él se encuentra bien y agradece y festeja el éxito de sus hijos en el boxeo y que han seguido una trayectoria limpia, pero él dice que él quiere que ya dejen el boxeo para que se dediquen a sí mismos y se dediquen a sus familiares. México sigue impactado permanentemente, mes tras mes, con las denominadas caravanas de migrantes. Eso es inmigración ilegal. Señores, Chiapas, por ejemplo, desde Chiapas, sur de México,
en esa frontera sur, pernoctan, según dicen activistas, más de 40,000 migrantes que intentan entrar a México, desplazarse en todo el territorio para llegar al norte y llegar al norte para cruzar hacia las fronteras de Estados Unidos. Bueno, esta semana precisamente en Chiapas pierde la vida de forma violenta un sacerdote. Pero imagínense ustedes la presión de seguridad, de alimentos, de todo que tiene Chiapas, donde lo que mínimo entra de un solo tirón, de un solo fuetazo, como decimos acá en República Dominicana, son 600 personas. 600 personas que salen de diversos países, Ecuador, Colombia, Venezuela, Haití, todo Centroamérica, y se posicionan ahí para transitar por todo el territorio mexicano. Es una presión que tiene que impactar todas las esferas de la vida mexicana. Sin embargo, parecen existir acuerdos entre el gobierno mexicano y el estadounidense para darle entrada a esos migrantes, porque hay autoridades acompañándolos incluso en el trayecto que ellos realizan. Hay plataformas, la CBP One, donde esos migrantes ingresan para solicitar asilo en los Estados Unidos. Esos migrantes dejan sus países, dicen, lo dejamos porque no tenemos condiciones económicas en nuestros países. Y se le ha inyectado en la mente a esos migrantes de que es un derecho migrar. No es un derecho pasar trabajo y poner en peligro su seguridad individual. Eso no es un derecho. Eso es riesgo. Pero, señores, hay que hacer una reflexión. ¿Cómo sobrevivir a esta nueva forma de esclavitud? Donde el ser humano transita como si fuese un lagarto, como una cosa cualquiera. Sol, sereno. Hay que reflexionar. Quienes promueven esto están muy claros en que es una forma de esclavitud, pero los que defienden esto y los que se someten a esto tienen que reflexionar. Están reduciendo al ser humano a una condición de lagarto, con la ventaja de que el lagarto está en su hábitat natural. Ser humano convertido en una cosa cualquiera, una basura. No, el ser humano no puede ser que aceptemos tranquilo esta forma tan degradada de la condición humana, tan extrema de la condición humana. 2,500 migrantes. Dice un activista citado por la jornada de la UNAM que esa plataforma CBP One para lo que ha ayudado es para concentrar a esos migrantes ahí en el sur para que no sigan pasando hacia el norte y que los tienen entretenidos. Es evidente que a unos pocos le tiene que estar siendo muy rentable que el ser humano sea una cosa, o sea un lagarto, o una cosa cualquiera, Entonces, a la par que cada ciudadano que se enrumba por esa aventura es convertido en una cosa,
y gasta mucho dinero, hay 2 o 3 que ven aumentar sus ganancias. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, ¿cuánto creen ustedes? Bueno, ustedes saben cómo ha sido hasta expresión publicitaria. La vuelta es expresión propagandística. La vuelta es fulano. Por aquello de la vuelta es México. El ciudadano dominicano y los ciudadanos del país que tenemos aquí en el oeste pagan mucho dinero. Pasan primero por República Dominicana y de República Dominicana ya ustedes saben por dónde van. Incluso muchos se van con documentos dominicanos. Pues miren, los dominicanos que se van, pagan mucho dinero. Eso no es verdad que eso es gratis. Pagan mucho dinero. Y entonces, ¿cómo es que un ciudadano que hace la vuelta por México, cómo es que puede invertir en unos de esas travesías 20,000 y más de 20,000 dólares? Díganme, ¿qué problema económico tiene un ciudadano que sale y paga por esa travesía 20,000 dólares? El equivalente a 20,000 dólares. Con una promesa falsa que cuando el ciudadano se da cuenta dice que yo hice. Eso es un negocio que parece contar con la beneplacencia de todos los gobiernos latinoamericanos que ven sus ciudadanos caer en eso y que no ejecutan ningún plan para detener esa situación. Mientras tanto, así como está México, así está la República Dominicana en crisis por esas oleadas que precisamente está recibiendo por el oeste. Y se anuncian medidas, pero usted no ve los resultados en los hechos. Todo lo contrario, aumentan más cada día. Entonces, esos grupos de migrantes de 1,000, de 2,000, de 600, de 500, es evidente que están impactando no solo Chiapas, todo el territorio mexicano, porque si salen de la frontera sur, es todo el trayecto, todos los van atravesando todo el centro de México hasta poder alcanzar la frontera con Estados Unidos. Queden bien.